ya podré trabajar. Bueno, entonces, pues me toca el tema de la andragogía en tiempos de pandemia. Bien, pues vamos a comenzar. Y quisiera hacer nada más una breve semblanza de antes de la pandemia, algunos elementos fuimos, que teníamos, ¿no? Ese salón de clases seguramente, bueno, para ustedes quizá no, porque ustedes trabajan con adultos, pero imagínense, ¿no? La riqueza que teníamos del contacto con nuestros estudiantes. Yo digo que este es un gran tesoro que teníamos y que en ocasiones lo desperdiciamos. Lo dejamos ir por diferentes circunstancias. No sabíamos todo lo que se venía al respecto. Y los 4 saberes que el doctor Jacques Delors en su informe del 91 con respecto a la educación encierra un gran tesoro, pues también es algo que tuvo que dejarse por un momento y pasar de situaciones del saber con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el más común que se maneja en su momento, al saber hacer con esos talleres que yo me acuerdo que en secundaria tuvimos y aprendimos cada quien de acuerdo a la opción, varias cosas aplicables en nuestra vida, ¿no? También el saber ser y poder tener, ahí conformando nuestras personalidades y ese bullicio de los recreos, aquellos que están en educación primaria, quizá con esas dos funciones, esa alegría, ¿no? Se extraña en estos momentos. Y también el que ellos, nuestros estudiantes, aprendieron a convivir también, ¿no? Bueno, todo eso tuvimos antes de la pandemia y ahora tenemos esto, salones vacíos, ¿no? Algo que nos ha enseñado la pandemia es que nada es estable, todo es temporal. Quiere decir que en términos psicológicos sería algo así como vivir el aquí y ahora, aprovechando al máximo lo que tenemos en este momento. No sabemos qué pueda venir después. Y algo que también yo observé es que pasamos del proceso de enseñanza-aprendizaje para aquellos que están en esa perspectiva pedagógica a un proceso de enseñanza-evidencias. Quiere decir que, ¿sabes qué? Hace esto, hace el otro, y entonces empezaron a priorizarse los contenidos más que el aprendizaje mismo, ¿no? Entonces, ya no me importaba si aprendías o no aprendías, lo que me importaba es que me mandaras todo y con eso empezar a cubrir aparentemente los contenidos de los programas. Claro, o sea, al inicio de la pandemia fue un poco caótico, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Algunas instituciones, yo que trabajo en educación superior, estaban más preocupados de cómo voy a controlar a los profesores para darme cuenta que realmente está dando la clase, ¿no? Entonces también en la parte administrativa estuvo por encima de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y algunos cayeron hasta la cuestión de un espionaje, le llamo yo, de los cursos. Apúntame ahí porque yo soy tu coordinadora, apúntame en tu curso porque yo voy a entrar a ver cómo das tu clase. Cuando presencialmente ni siquiera me fueron a visitar alguna vez, ¿no? Entonces, digo, no, son casos que me fui encontrando en el camino. Y aparecieron dos mundos que realmente pueden coexistir. Sin embargo, en algún momento alguien tuvo que tomar la decisión, ¿qué mundo es el que nosotros queríamos tener? El mundo de Google o el mundo de Microsoft, ¿no? Microsoft con tantos años ya de presencia en el mercado, nos decía, vente conmigo, mira, ya conoces el Word, ya conoces el Excel, el PowerPoint, vente conmigo, ¿no? Y Google, que estuvo con el tiempo construyendo aplicaciones parecidas, dice, no, pues mira, conmigo vente y tienes, no tienes el problema del licenciamiento, o sea, no tienes que pagar por usar mis aplicaciones con Microsoft,
salvo que sea pirata, pero hay que pagar una licencia, ¿no? Entonces, eso también puede pasar. Entonces, nos dividieron así. Sin embargo, alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo instalado mi computadora Microsoft, pero sí quisiera yo entrar al mundo de Google para poder en su momento trabajar. Entonces, en algún punto de esta pandemia, fue el tiempo para hacer 3 cambios que yo quisiera compartir con ustedes previo a tocar el tema de andragogía. El primer cambio es en el estudiante, lo que llamaron algunos el trabajo en casa, el aprendizaje en casa, el homeschooling que le llamaron algunos, yo le llamé el home learning, H-learning. ¿Por qué? Porque era el aprendizaje en casa. O sea, el estudiante ahora ya en lugar de asistir al plantel, igual nosotros, ¿verdad? En lugar de asistir al plantel, desde casa lo atendemos. Sin embargo, hay algunas cosas que era necesario precisar porque hemos visto en las redes sociales una cantidad de videos que nos hacen reír, pero también son realidades que han pasado, ¿no? Entonces, yo he enunciado, basándome un poco en la experiencia y en otros autores, algunos puntos que son necesarios ayudar a nuestros estudiantes, del tamaño que sean, pueden ser niños de primaria, de secundaria, bachillerato, carrera, o ustedes que trabajan con personas adultas, pues hay que explicarles que hay que organizar el tiempo. O sea, estamos en casa y de repente revolvemos los tiempos y queremos hacer quehaceres domésticos y a la vez queremos hacer tarea y a la vez queremos hacer otra cosa. Como todo está aquí en nuestro entorno, pues de repente decimos, no, ¿sabes qué? Y empiezo a aflojar el paso, empiezo a hacer otras cosas. Entonces, organizar el tiempo, o sea, hay que crear horarios. Para estar en casa también hay que crear horarios. Estas horas son para actividades académicas, estas horas son para actividades domésticas, y así. Ayudarles a que tengan una escucha con atención. De repente, nosotros no nos damos cuenta, pero pueden pasar casos que yo he recolectado con mis estudiantes, de que están aquí con la pantalla de la computadora, según atentos, pero atrás de la pantalla exactamente está un monitor donde están viendo la televisión, ¿no? O están viendo videos. Entonces, a veces se empieza como que a promover un poco la cuestión de la dispersión en atención de los estudiantes. Entonces hay que ayudarlos a que tengan mayor atención. ¿Cómo? Pues podríamos, uno, apelar a su, en este caso como estamos con adultos, apelar a su compromiso personal de su formación. Y segundo, pues obviamente hay diferentes actividades como por ejemplo hacer procesos, por ejemplo en bachillerato se ha manejado actualmente lo que es la meditación trascendental. Bueno, quizá no tanto así, pero sí se podrían hacer algunos procesos de respiración que puedan favorecer el aprendizaje con los adultos. También empezar a buscar, por ejemplo, habilidades para lecturas de comprensión. Hay técnicas muy buenas como la del subrayado a 4 colores, por ejemplo, que no nada más es leer, sino que además están haciendo y cada color significa algo. Y entonces todo esto ayuda a tener una lectura de comprensión mayor a algo común, ¿no? Porque de repente decimos, pues haz una lectura de comprensión, pero no sabemos qué es eso, ¿no? Entonces sí vale la pena empezar a darle alternativas, acercarle los recursos a las personas, y esto no necesariamente tiene que ser con tecnología, puede ser también, por ejemplo, hay personas que no son afines a leer directamente en la computadora, les gusta hacerlo en papel, entonces lo imprimen y ahí pueden hacer sus subrayados también en su momento. El análisis de textos va a la par con esto. La misma técnica de subrayado 4 colores puede ser importante para ambos procesos. Cada quien se conoce, los adultos nos conocemos, sabemos a qué horas, por ejemplo, podemos rendir mejor para estudiar. También en su momento sabemos qué cosas se acomodan para que nosotros aprendamos. Por ejemplo, si ustedes me platican algo, o sea, si me explican un tema, y no veo imágenes, yo no lo aprendo. Yo soy totalmente visual, no soy auditivo. Entonces, por lo tanto, no, todo lo que registre a través de mis oídos realmente pasan de un oído a otro y no se quedan en mí. Tengo que ver imágenes para poder yo comprender. Entonces,
Sí, no nada más es el ritmo de aprendizaje. Hay personas, por ejemplo, tengo en los talleres, en los cursos que he impartido, me ha tocado tener participantes que, por ejemplo, por su grado de trabajo, en un día, 2 días, en un fin de semana, por ejemplo, hacen lo que sus compañeros apenas hicieron como el 10%. O sea, hay personas que son altamente de alto rendimiento, entonces también hay que considerar esos aspectos. Otra cosa es que tenemos que desarrollar un plan para el crecimiento, o sea, a ver, ¿a qué aspiras? ¿No? O sea, si tú te inscribes en ese taller, pero cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea? ¿No? ¿Lo terminas? ¿Lo vas a implementar de qué manera? O sea, darle como que ayuden a ellos a visualizarse, porque de repente el entusiasmo los lleva a inscribirse, pero no es suficiente como para ver qué sigue después. Superar bloqueos personales en el aprendizaje. Eso nos puede servir porque de repente no sabemos cómo. Ahorita voy a tocar unas metodologías por ahí que podrían servir, pero esto lo puedo hacer de manera personal como adulto que soy, o puedo yo contactar a mi facilitador correspondiente para que me pueda orientar para dar el siguiente paso, ¿no? Emplear las TIC, actualmente, en este momento, alguien le decía, qué bueno que hay tecnología, hace 100 años no la había, ¿no? En la pandemia anterior, ahorita la tenemos y afortunadamente con eso podemos seguir haciendo algo más. Ese sería el lado bueno, ¿no? Algunas personas dicen, oye, es que a mí se me complica la vida con las TIC. Bueno, tal vez tendremos que dar pasos en la adaptación, más chiquitos, pero no dejar de avanzar, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos a las TIC porque es lo que nos está salvando en este momento de la comunicación entre todos los seres humanos de este planeta prácticamente, ¿no? Interactuar con personas de diferentes lugares es parte también del manejo de las TIC, es como los beneficios, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, contacto con una persona de Sudamérica y a la vez estoy contactando con alguien del Caribe o alguien de Europa. O sea, ya el mundo se hace chiquito con las TIC, ¿no? Entonces, ese sería también de los beneficios de hacer uso de ellas. Bueno, esos serían como los roles del estudiante pandemia, le puse, ¿no? O sea, el estudiante que sale en esta pandemia. También algo que hay que tomar en cuenta y hacer es llegar a acuerdos cordiales con los estudiantes desde el principio. O sea, eso es como en la fase de encuadre, dicen los expertos en educación, ¿no? Entonces, pues hay que pedirles que de manera autorregulativa tengan sus micrófonos apagados, por ejemplo. Eso es algo que no se nos debe de escapar porque así no interfieren en la participación de alguien, no necesariamente de un facilitador, sino de otro compañero que esté compartiendo algo. Entonces, otro acuerdo cordial que se puede pedir es de que cuando no se esté compartiendo algo, que se vean las pantallas, ¿no? O sea, porque de repente nada más se ve el cuadrito por ahí con el nombre de la persona o con el nombre del celular con el que está ingresando y entonces se hace impersonal el asunto, ¿no? Entonces no hay que olvidar que en el caso de la educación son diálogos con entre los seres humanos, ¿no? Entonces, decía una persona que no recuerdo en este momento, son historias de historias, entonces esas se deben contar así, viéndonos unos a otros, ¿no? Cuando hay que compartir, bueno, pues ahí ya pues pueden incluso apagar un rato su cámara en ese sentido. Pues obviamente, como son procesos formativos del tipo que sean, hay que pedirles que no estén comiendo, porque de repente hay algunos que hasta están desayunando y están viendo la clase, ¿no? O sea, no, o sea, hay que tener cuidado. O sea, date tu tiempo para desayunar. Cuando ingresas o a comer, cuando ingresas a mi proceso formativo, pues no comas, ¿no? Sí puedes tomar líquidos porque obviamente, pues puede ser una cuestión incluso de salud misma, ¿no? Entonces, no hay problema con los líquidos, pero obviamente que no sean bebidas embriagantes porque no es reunión social, ¿no? Y algo que también hay que decirle a las personas que participan en los procesos formativos es de que su responsabilidad es tomar sus apuntes. O sea, yo, por ejemplo, ya estuve en un taller como participante y aquí a mi lado derecho tenía yo mi cuaderno, mi pluma y hacía mis anotaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad como estudiante. Alguien puede estar grabando la sesión
o puede estar imprimiendo la pantalla varias veces a lo largo del curso, como para hacer anotaciones también. Pero eso ya son responsabilidades del estudiante, no del facilitador. Todo eso hay que comentarlo, ¿no? También algo que hay que comentar es de que, pues, al menos no nos importa si trae o no trae pantalón o lo que traiga en la parte inferior, pero al menos en la pantalla se prepare con una ropa, la que ellos manejen, pero que se vea que están vestidos para su proceso formativo, ¿no? Porque hay algunos que, pues, les agarra el sueño. Esta pandemia ha provocado alteraciones de horarios biológicos. Entonces hay algunos que se quedan durmiendo, o sea, toman la clase desde la cama, ¿no? Y obviamente están tan cómodos que se duermen. O también es un momento que quieren tomar la clase con su pijama, ¿no? Entonces, eso tampoco es conveniente. O sea, tienen que distinguir nuestros participantes qué cosa es una reunión social por este chat o lo que es un proceso formativo ya, ¿no? Entonces es importante hacer estos acuerdos cordiales de, oye, pon tu pantalla, porque algunos quizá atrás de esa pantalla negra con el nombre o con lo que tengan de identificación, si es que tienen, puede ser una persona como esta que está durmiendo aquí al lado derecho, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, no lo vemos, no sabemos. Incluso lo puedo dejar, me puedo ir a desayunar tranquilamente a otra parte de la casa y pues no me enteré, ¿no? Entonces, hay el segundo punto, el segundo momento, digamos, de los cambios, podría ser en el aspecto de mejorar el perfil del facilitador. El perfil, bueno, aquí puse la imagen de Sir Ken Robinson, que lamentablemente falleció el día 21 de agosto, recientemente, y bueno, todo un señorón de la educación mundial. Y bueno, algo que es conveniente dentro de mi propuesta es, pues, mejorar el aspecto comunicativo, tanto de forma escrita, o sea, minimizar las faltas ortográficas, de forma gestual. Acuérdense que la comunicación gestual es un 80% de nuestra comunicación, y también de la parte verbal. O sea, tenemos que hacer esos ajustes para poderlo hacer mejor. Virtualmente, y yo lo comentaba también, me parece ayer, que el mensaje es bien importante. Hay que ponerlo con tanta claridad, porque de repente una cosa es lo que yo pido, por ejemplo, y otra cosa es lo que mis estudiantes pueden interpretar, y otra cosa puede ser lo que ellos hacen. Entonces, son tres cosas diferentes, y yo estoy esperando, por decir algo, un cuadro de doble entrada de manera vertical, y resulta que me lo entregan horizontal, o me lo entregan dividido. O sea, la claridad de mi mensaje tiene que ser para que sucedan las cosas que estamos esperando que sí sucedan. En la parte educativa, pues ya el mundo de la educación también ha cambiado. Ya no hay nada más pedagogía, y la pedagogía se ha remitido a los niños. Entonces, la pedagogía es la ciencia que atiende a los adolescentes, y la andragogía a los adultos. Estamos hablando de que estamos pensando en el proceso formativo del ser humano, nada más que cada ciencia atiende al ser humano en su momento, de acuerdo a su ciclo vital. Entonces, por ejemplo, si es niño, pedagogía; adolescente, pedagogía; adulto, andragogía. O sea, esa separación, y el facilitador tiene que tener los elementos, primero, de conocer las características del tipo de estudiante. Un niño, pues obviamente, tiene una manera de comportamientos diferente al adolescente. El adolescente es un caso atípico de repente, y el adulto pues tiene otras características. Un adulto ya en un proceso formativo, obviamente no es una perita en dulce, o sea, es una persona con muchas complejidades que hay que estar trabajando ahí. Y la andragogía nos ayuda ahí. En caso contrario, si intentáramos seguir manteniendo la pedagogía en esos dos tipos de personas, adolescentes y adultos, les quedaría chica. O sea, es algo que también ya se ha estudiado y se ha pensado en ese sentido. También tenemos que trabajar nuestra parte tecnológica, o sea, hacernos de las tecnologías en su momento para poder aprovecharlas e intentar
pues que nuestros estudiantes, a pesar de que no estemos físicamente coincidiendo en espacio, pero sí en tiempo, pues podemos ayudar a que ellos generen sus aprendizajes, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones actualmente en Internet que nos pueden servir para hacer y no caer en algo de que yo llamo pan con lo mismo, ¿no? O sea que hoy vimos esto de esta manera, punto 1, punto 2, punto 3, y mañana vemos un punto 1, un punto 2 y un punto 3 de otro tema, pero los puntos siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, hay que buscar no caer en la recurrencia y aburrimiento en su momento con nuestros participantes. En aspecto social, se asume que el facilitador es una persona con un grado de madurez, se espera que tenga un grado de madurez mayor al de sus participantes. Y eso puede ser a través de la inteligencia emocional, puede ser no estar al tú por tú en el sentido de caer en provocaciones o fricciones, sino que se busca que esté con mayor desarrollo personal que los participantes. También hay que buscar estrategias de tutorización. Esto significa que este facilitador conozca de técnicas de estudio para ayudar a sus participantes, no tanto para él, sino para ayudar a sus participantes. También que tenga conocimientos de autoestima, motivación, de resiliencia, que son cosas muy importantes y que servirían como de primer contacto, digamos. A partir de ahí, el facilitador, que no es un todólogo, lo puede pasar hacia otras personas. También la parte investigativa, siempre es conveniente al menos reflexionar sobre nuestra propia práctica, que sería a través de un proceso de investigación-acción, y eso nos ayudaría a tener permanentemente mejoras y efectividad en nuestro quehacer como facilitadores. La innovación, buscando siempre ¿qué más se puede hacer? Eso nos ayuda bastante en diferentes procesos. Y la parte administrativa, de repente nos invitan a participar en cuestiones administrativas cuando se dan, pues también hay que estar preparado porque si no las curvas de aprendizaje pueden ser muy costosas para la institución en donde estemos participando. Bien, esas son características que nosotros como facilitadores debemos de poner atención y buscar cuáles son los puntos en donde podríamos nosotros mejorar. De otra manera, podríamos pensar que en la actualidad pues tenemos un nuevo perfil docente. Hay que ser inspirador. Para ser inspirador, pues hay que no dejar la parte humana. Yo digo que los procesos síncronos como el que tenemos en este momento, en que estamos todos a la misma hora conectados y viéndonos, nosotros tenemos que aprovechar y no olvidar la parte humana del proceso educativo. Y entonces ahí es donde podemos nosotros ayudar a hacer acciones inspiradoras. Por ejemplo, puedo ayudar en algo del desarrollo humano de mis participantes. Puedo contarles historias biográficas de grandes pensadores, de grandes personajes locales, o sea, cosas así también podemos hacer. La parte creativa, hay que buscar que eso se promueva con nuestros participantes. También ser un facilitador significa estar parado pensando en una parte de nuestra práctica docente, estar pensando en cómo mis participantes van a aprender algo. No estar parado en el punto de cómo mis estudiantes voy a enseñarles a mis estudiantes algo. O sea, son dos preguntas muy parecidas, pero que tienen una gran profundidad de diferencia entre una y otra. Ser coaprendiz también eso es bien importante, porque ya no soy aquel sabelotodo, la única fuente de información de mis estudiantes. Cualquier tema ustedes escríbanlo en cualquier navegador de su preferencia en internet y les salen chorromil de sitios que dan respuesta a eso. Entonces, yo soy uno más de todas las fuentes de información que pueden tener nuestros estudiantes. También hay que pensar que estas actividades hay que buscarlas que sean colaborativas. No porque no sea presencial, ya no podamos trabajar en equipo, ahora podemos trabajar en equipo y muchas cosas más todavía, ¿no? Y obviamente yo, facilitador, debo de ser crítico de las TIC y también ayudar a mis participantes a que lo sean. No todo lo que aparece en internet es verdadero y entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, hay que ayudar a discernir cuáles son las fuentes confiables en internet y cuáles son
las no confiables, ¿no? O sea, hay que ayudar a tener ese discernimiento y además con eso, pues empezar a que ellos tengan la posibilidad de incursionar bajo criterios, no bajo direcciones electrónicas, sino más bien bajo criterios. Entro aquí, es confiable por esto y esto y esto, sí, perfecto, sí me quedo. Si no, busco otra cosa, ¿ok? Eso podría ser. Entonces, el rol del profesor pandemial, por llamarlo de una manera, pues tiene que tener habilidades de diseño instruccional, o sea, tengo que poner como un guión, si fuera una obra teatral, estaríamos pensando en un guión, cómo van a interactuar los personajes, en este caso obviamente el facilitador y los participantes, ¿no? Eso es importante. También necesitamos organizar los tiempos, igual, hay que, si voy a hacer estas actividades que realmente yo esté sopesando que se puedan realizar en los tiempos. Tampoco puedo llegar yo a exigir de hoy para mañana varias cosas, ¿no? Tengo que dar los tiempos, las pausas, los ritmos. Conozco a mis participantes, algunos son muy rápidos, pero también hay otros que no lo son. Entonces debo de considerar ese sentido. También, obviamente como facilitador, debo de pensar en manejar las TIC en el nivel que sea, pero perderle el miedo para empezar por ahí, ¿no? Y empezar a desarrollar algunas cosas ahí. Hay profesores que son, si habláramos en términos informáticos, hay profesores versión 0.0, que son nada más profesores de pizarrón y GIS, como el que tenemos aquí a la derecha. Pero también hay profesores que son versión 1.0, quiere decir que descargan algún video de YouTube, ya encontraron una paginita donde hay una información importante para su tema, o sea, empiezan a incursionar y a tener esa posibilidad de mover cosas. Pero también hay profesores 2.0, son aquellos que son los que subieron esos videos, son esos profesores que subieron en esos sitios, esos temas que ahora para mí son importantes. Entonces, en el nivel que yo quiera estar, obviamente de 1.0 para arriba, ¿no? Bien. Entonces, ya que tengo mi guión que es el diseño instruccional, pues debo de buscar la manera de llevarlo ahora a una plataforma digital. ¿Cómo puedo hacer eso? La verdad, no son complicados. Las plataformas son sencillas de manejar. Decimos, los que estamos un poquito más metidos en la informática, son intuitivos, significa que son fáciles y lógicamente me encuentro y puedo ir avanzando, ¿no? En algunos casos a lo mejor sí requiero cierto apoyo, pero también son apoyos mínimos en ese sentido. Entonces, tener habilidad para poder manejar este tipo de aplicaciones como el que tenemos en este momento, que es Zoom, mínimo Zoom, o puede ser Google Meet, puede ser tantas aplicaciones que hay que hasta me sorprenden. ¿Cuántos han sacado versiones de esto? Claro, hay unas que son mejores que otras, pero para poder trabajar con mis participantes, hay muchísimas plataformas muy sencillas que en menos de media hora ya ustedes saben cómo trabajar con ellas, ¿no? Entonces, facilísimo. También buscar aplicaciones de trabajo colaborativo, yo lo que les decía en las diapositivas anteriores, de que hay que buscar que los estudiantes sigan colaborando. Hay muchas herramientas. Google, por ejemplo, todas sus aplicaciones permiten el trabajo colaborativo. Yo puedo abrir un archivo como tipo Word, de procesador de texto, y puedo compartir con uno o con más personas y todos podemos estar escribiendo al mismo tiempo, llenando y haciendo algo ahí, ¿no? Podemos construir entre varios. Eso es lo importante aquí. Acuérdense que es muy importante hacer trabajo colaborativo porque enriquecemos con las perspectivas de todos algunas cosas y eso es nuestro aprendizaje que nos incorporamos en su momento, ¿no? También el manejo de algunos sistemas de gestión del aprendizaje o LMS, como dice ahí, y de educación a distancia, que es un poco con lo que yo decía en la parte de mediatizar los diseños instruccionales también. Y algunas alternativas de técnicas de evaluación digital, o sea, ya no tenemos, he visto imágenes en internet, seguramente que ustedes también, en las redes sociales, de profesores que le ponen cartoncitos, discúlpenme la expresión, pero así como caballitos lecheros, ¿no? Le ponen cartoncitos para que no volteen hacia un lado o hacia otro, pero la verdad,
se sorprenderían de la gran cantidad de trampas que pueden hacer los estudiantes y que nos pueden tomar el pelo. Bueno, a mí ya no, porque yo soy calvo, pero le pueden tomar el cabello cualquiera con todas las trampas que hay para hacer esto, ¿no? Entonces, hay alternativas de evaluación digital muy sencillas, muy lúdicas, que a veces de repente eso llama más la atención a nuestros participantes, que está intentando hacer un examen cuidando todos los puntos de seguridad para que nadie haga otra cosa, ¿no? Bien. Entonces, algo que por ahí decía que el crítico en cuestión de las TIC significaba esto básicamente. Tener esa ya una habilidad para buscar permanentemente mejores aplicaciones de uso educativo, ¿no? O sea, el tiempo no nos daría, pero yo podría ilustrarles varias cosas que a mí he tenido que aprender y que me han sorprendido y que son un camino ahí por explorar y por hacer muchas cosas con los participantes en su momento, ¿no? Bien, entonces, esas son algunas cosas de este rol que como profesor pandemia, por llamarlo de alguna manera, pues tenemos. Ya estando en una sesión de un proceso formativo, debemos de pensar, esta gráfica que la puse en color verde para medio contrastarlo con la imagen de atrás, esta gráfica es una representación de su servidor de cómo es el proceso de aprendizaje o cómo hay que promoverlo. Podemos empezar con una estimulación, que puede ser una pregunta detonante, puede ser algo lúdico, rompecabezas, no sé, algo que permita en su momento hacer que las redes neuronales de nuestros participantes empiecen a activarse como los foquitos de luces de los árboles de Navidad, ¿no? O sea, ahí nuestras redes neuronales están en espera de nueva información. Y aquí en la parte de las actividades que están en el centro, que es donde está mi cursor, que espero que lo estén viendo, hay varias actividades que van a ir de manera gradual hasta llegar a un punto cúspide de la promoción del aprendizaje y empezamos a cerrar. Y entonces hacemos la verificación, que puede ser a través de preguntas aleatorias. Fulanito, con respecto a lo que vimos, ¿qué fue o qué entendiste que era esto? Yo empiezo a escuchar sus respuestas, si son atinadas o desatinadas. Si la mayoría fueron atinadas, podemos pasar a un proceso de aplicación, pero si son desatinadas, pues no tiene caso avanzar si no quedó claro el tema. Entonces puedo hacer un reforzamiento para que, de una manera más vertical, para que no quede el tema suelto y sea más que una aportación, sea un hoyo de conocimiento ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer en su momento. Nosotros, los facilitadores, tenemos que verificar pues, que nuestra energía eléctrica esté estable, que nuestra señal de internet también esté estable, puede ser inalámbrica, que es lo más común que utilizamos actualmente, pero si realmente veo que hay inestabilidad en mi señal, me puedo asesorar por alguien y fácilmente puedo buscar un cable que me conecte alámbricamente a mi distribuidor de señal de internet llamado módem, para que me asegure que mi señal sea incluso hasta mejor. O sea, esto es bien importante como facilitador, prepararse ahí. Y también cuidar algunos aspectos que de repente se nos van. Estas imágenes lo que tienen es que, por ejemplo, la persona en la primera imagen está con una luz atrás que hace que se vea oscuro de repente, incluso en su rostro, o en ocasiones hasta más oscuro. O que tenga yo una desproporción en mi imagen y además tenga yo objetos en la parte de atrás que pueden ser distractores para mis participantes. Puedo conseguir una luz, por ejemplo, muchos jóvenes actualmente utilizan estos anillos de luz. Su servidor utiliza un pequeño reflector con un pedazo de tela para que no me toque la luz tan fuerte de frente. Y porque miren, si utilizan el aro de luz en esta persona con lentes, pues ese aro de luz se refleja en sus lentes y ya se ve raro, ¿no? Entonces, eso también podría, pero hay que evitar estos en su momento, ¿no? Ustedes están hablando con una inspiración ahí en el desarrollo de su tema, pero los estudiantes están viendo, oye, tiene ese juguetito, tiene ese libro, mira, tal cosa, o sea, me explico, están viendo otra cosa y no nos están poniendo ni siquiera atención. Por eso hay que evitar ese tipo de escenarios. Lo más conveniente, por ejemplo, si yo no tengo manera de cubrir lo que está atrás de mí, pues podría utilizar un biombo como el que tenemos aquí enfrente.
la persona está con una luz al frente, por eso esta persona se ve tan clara en su momento, ¿no? O puede ser que utilice una pared como la que estoy utilizando para esta exposición, una pared lisa. Intento estar al centro de esta pantallita que tengo de frente y además con una luz aquí al frente para que me ilumine y pueda yo ser visto totalmente para mis estudiantes, ¿no? Bueno, algo que yo he dicho en diferentes foros es que la escuela post pandemia, o sea, la que nos espera, jamás deberá ser igual a la anterior. O sea, no podemos permitir regresar a las aulas cuando tengamos semáforos verdes y volver a hacer lo mismo. O sea, tenemos que sorprender ahora a nuestros estudiantes. ¿Y cómo los vamos a sorprender? Con nuestra preparación. Tenemos que, hoy van a decir nuestros estudiantes, mira mi facilitador, ahora ya hace esto, ya hace el otro. Caray, o sea, tenemos que mostrar una versión muy diferente de lo que fuimos antes de la pandemia o de lo que nos conocieron antes de la pandemia. Tenemos que cambiar, tenemos que ser mejores ahora. Entonces, por eso es de que yo indico que nuestra escuela, nuestra próxima escuela, ya no va a ser la escuela del siglo XX, o bueno, del siglo XVI, o por ahí más o menos que hemos ido innovando, por decir algo entre comillas, ¿no? No, tiene que ser una escuela nueva, pero bueno, no quisiera dejar la imagen de que estoy haciendo propaganda a lo que nuestro secretario de Educación Pública promueve, sino me refiero a que nosotros innovemos, propongamos y seamos mejores que los que fuimos antes de la pandemia. Entonces, el tercer punto que es importante mencionar en los cambios que he ido diciendo, ya hablamos del estudiante, ya hablamos del facilitador, ahora nos toca el tercer punto que tiene que ver con esta pregunta, ¿qué rige el quehacer docente? Pues el modelo educativo es quien nos rige. El modelo educativo es en su momento quien nos va a permitir que todas las actividades nuestras se alineen ahí, ¿no? Aquí en Oaxaca, ustedes específicamente, yo soy empleado federal de educación superior, entonces me toca otros puntos. Pero ustedes, por ejemplo, lo que estuve yo revisando es de que pues manejan el peteo, ¿no? Y a mí, bueno, leyendo esta frase me da como la radiografía de lo que es el peteo, se me hace muy interesante. Simplemente, como estudioso de la educación y a título personal, si se dan cuenta, yo taché la palabra pedagógico, porque leí más abajo que hablan de una educación integral de los niños, jóvenes y adultos. Ya lo mencioné en diapositivas anteriores con respecto a lo que es pedagogía, ebegogía y andragogía. Entonces, según yo, podríamos ser más inclusivos y más amplios al dejar el pensamiento pedagógico totalitario. Eso significa que ya no debemos de pensar como pedagógico como sinónimo de educación, porque acuérdense que ya está la pedagogía, ya está la pedagogía, ya está la andragogía. Tenemos que pensar en procesos educativos, básicamente, y yo también he dicho en otros foros que mientras manejemos un pensamiento pedagógico, no podemos hablar de inclusión, y se asume que el peteo busca esa inclusión. También, por otra parte, sigo pensando en voz alta, por decirlo de alguna manera, consideré que era necesario tal vez quitar un poco del aspecto de la criticidad y mejor hablar ya de educación disruptiva, que es lo que está actualmente sucediendo, y no me estoy refiriendo a situaciones de una escuela clásica, ¿no? Al contrario, estamos un conjunto de personas, voy a decirlo en plural, estamos un conjunto de personas de diferentes partes del mundo buscando un cambio paradigmático educativo. O sea, estamos buscando que ya no sea la escuela clásica de siempre, ¿no? Entonces, ustedes que están un paso adelante con respecto a otros lugares, valdría la pena voltear un poco hacia lo que es educación disruptiva, ¿no? Que incluye tecnología, sí, es el mundo de nuestros jóvenes del siglo XXI, porque acuérdense que nosotros somos del siglo XX, pero ellos son del siglo XXI y tenemos que trabajar con cosas del siglo XXI. Y también, decía yo, a lo mejor esa dualidad local-nacional podría hacerlo realmente más efectivo y creo que sería un proyecto digno mundialmente de ser llevado a cualquier lugar, ¿no? Eso sería algo importante. Bueno, ese es un pequeño paréntesis. Entonces, esta parte de esto que yo leo del peteo es
me dicta, si yo fuese profesor de primaria, de los niveles donde están participando con este peteo, entonces me tendría yo que alinear a él. O sea, yo no, todo lo que yo haga ajeno a esta ideología sería como poner el pie a esto, ¿no? Entonces, yo provocaría con mi no participación o con una participación individualizada, podría yo hacer que esto no se cumpla como se quiere cumplir, ¿no? Entonces, por eso he dicho que el modelo educativo nos alinea nuestro quehacer dentro del aula. Si yo estoy alineado al peteo, tengo que hacer esto tal cual. Entonces, en esa parte es como considero yo que son los 3 puntos, que son los tiempos de cambiar. Acuérdense que estoy hablando de los cambios. En esta parte ya, esperemos que así sea, casi final de la pandemia y de la post-pandemia. Tenemos que pensar en ese sentido. Bien, entonces también he dicho que tenemos el derecho de voltear hacia el pasado, pero no volver. O sea, no, el error más grande que podríamos cometer es intentar o reintentar establecer lo que hacíamos antes. Sigo hablando de que no podemos hacer lo que hacíamos antes. Bueno, ya para meterme rápidamente a mi tema, esta pregunta de que si en estas dos imágenes, estas personas son iguales, seguramente que la respuesta será no. Aquí veo niños y aquí veo adultos. Entonces, si ellos no son iguales, entonces, ¿por qué se busca formar a los adultos igual que a los niños? De ahí ese es uno de los puntos de quiebre en el uso de la pedagogía con adultos. Y entonces, si la pedagogía no es con adultos, ¿qué cosa es? Bueno, pues tenemos la andragogía. Andragogía viene de andros como hombre, especie, no necesariamente masculino, y gogía, que sería como conducción, ¿no? Bueno, eso básicamente sería de alguna manera. Es una ciencia que tiene como objeto de estudio a los adultos en situación de aprendizaje. Y hay algunos andragogos que han estado haciendo sus aportaciones. Del lado izquierdo ustedes están viendo las imágenes que están en blanco y negro. Es el doctor Malcolm Knowles, quien es originario de Estados Unidos, quien fue el propulsor en los años 60 de la andragogía. Otro que le siguió fue el doctor Félix Adam, que es el que tiene la pipa en la mano, de origen venezolano. Ambos trabajaron para la UNESCO, ambos estuvieron incidiendo mucho en los congresos mundiales de educación para adultos que se hicieron en esos tiempos. El doctor Manuel Castro Pereira, que sería el tercero en la fila superior, es el rector actualmente de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, también él es de origen venezolano, discípulo del doctor Félix Adam, y obviamente cada uno de ellos ha ido haciendo sus aportaciones hacia la andragogía. El siguiente es el doctor Adolfo Alcalá, que es también venezolano, tanto Manuel Castro Pereira como Adolfo Alcalá, vivos afortunadamente, y su servidor Flavio Castillo, que hemos estado abonando con respecto a la andragogía. En la andragogía, el adulto, pues sí, no necesariamente nada más es la persona que ya cumplió cierta edad, ¿no? La adultez, por el doctor, mencionada por el doctor Félix Adam, dice que es plenitud de vida. Y generalmente así sucede, ¿no? Bueno, pues para ser adulto, según la andragogía, son 4 las dimensiones. La primera, la biológica, que se da por sí. La legal, que de acuerdo a México, serían a partir de los 18 años. Ya son adultos con sus derechos y obligaciones que les da la ley. También está la social, la tercera dimensión es la social, en donde los demás me reconocen a mí como adulto, y me reconocen como adulto porque participo cívicamente, participo laboralmente, o sea, soy una persona productiva, ¿no? La cuarta dimensión, y en ocasiones a veces es la más difícil, es la psicológica, que yo me crea y me sienta adulto. Tengo registros de personas casi de mi edad que cumplen con otros elementos, pero ellos sufren de un síndrome que los psicólogos llamaron el síndrome de Peter Pan. O sea,
se negaron a crecer a pesar de que su cuerpo es grande, a pesar de que ya tiene los años encima, ellos siguen siendo hijos de familia. Por ejemplo, un caso muy sonado para mí es de una persona que no trabaja, colabora en la empresa familiar, no recibe sueldo, recibe domingos todavía. Y una serie de cosas que los padres toman decisiones por él. Entonces, son cosas complicadas, pero que también existen y también desde la andragogía, pues se comprenden ese tipo de elementos. En cuestión de los tipos, pues tenemos que los adultos jóvenes, que un más menos sería de 18 a 40 años, los adultos intermedios de 41 a 65 años y los adultos mayores, ancianos, viejos, el nombre que gerontes sería otro nombre, serían mayores de 65 años, ¿no? Entonces, la andragogía tiene principios y sus principios básicos son, por ejemplo, los principios de aprendizaje del doctor Malcolm Knowles, que nos dice que el adulto para poder someterse a un proceso formativo tiene una necesidad de saber del estudiante. Y además tiene un concepto personal de sí mismo, o sea, él sabe si es de alguna forma autónomo, es una persona con alto rendimiento, es una persona que necesita mucho apoyo, o sea, él lo conoce, él se sabe cómo es, ¿no? Algo que la andragogía toma es recolectar la experiencia del estudiante. Y en ese sentido, a lo mejor, por ejemplo, voy a tocar un tema que tiene que ver con algo de leyes, y sé que dentro de mi grupo hay un licenciado. Ah, bueno, pues le pido a ese licenciado, que es mayor experto que yo en cuestión de leyes, pues que mejor él participe y nos ayude y nos explique, y nos va a quedar mucho mejor el tema a que yo nada más repita los artículos de la ley, por ejemplo, ¿no? Eso es importante y eso hace más enriquecedor los cursos, porque estamos teniendo tantas perspectivas del mismo objeto de aprendizaje basado en los enriquecimientos que puedan dar desde los perfiles de otras personas, ¿no? Inclusive, aunque no sean perfiles profesionales, pueden ser desde la experiencia. No es lo mismo la experiencia de una persona con una familia ya hecha a la experiencia con una persona con una familia lamentablemente truncada, etcétera. Hay muchas cosas ahí. La disposición para aprender se da en el sentido de que el participante, si ve que esto es aplicable y se alinea a su plan de vida, va a estar al día siguiente, pero puntualísimo, con tal de no perdérsela. La inclinación al aprendizaje tendrá que ser en qué tan práctico siente el curso, y además la cantidad de horas de estar sentado también disminuye esta cuestión. Entonces, si ve que es muy práctico, que está haciendo muchas cosas, también eso lo va a entusiasmar. La motivación para aprender es un punto que se va a dar siempre y cuando el participante, no yo como facilitador, sino él como participante, le dé al proceso formativo en el que está. Si está tomando un taller de los que mencionaron al principio, por ejemplo, de peluquería, por decir algo, bueno, que vea que realmente va a ser un gran peluquero, o sea, porque tiene muchas habilidades o porque ustedes están ayudando a formárselas. Entonces es importante y eso le va a dar una motivación para él para continuar en su aprendizaje. En el caso del doctor Félix Adam, él habló de dos principios que permiten democratizar el aula: la horizontalidad y la participación. La horizontalidad tiene que ver de que nos reconocemos todos los que estamos en ese proceso formativo como adultos. Y aquí no hay diferencias de que no, pues yo soy el facilitador y tú eres el participante. No, todos somos adultos y nos reconocemos como tal y estamos al mismo nivel. Y además, entendemos que todos vamos a aprender de todos. Quizá en este momento yo estoy hablando, pero en otro momento van a hablar ustedes y voy a aprender de lo que ustedes manejan y desde su experiencia. O sea, cosas así son importantes. Puede haber diferencias de corte cuantitativo, por ejemplo, la edad. Entre más jóvenes son más ágiles de repente para algunos procesos de aprendizaje. También algunas cuestiones como de la visión, algunos utilizar lentes, otros no, cosas así. En el caso del principio de participación, ustedes han escuchado que yo manejo el término de participante, no he dicho estudiante prácticamente. El participante se dice porque todos los estudiantes de ese grupo, incluyendo el facilitador como uno más,
no como uno más especial, sino como uno más, todos tomarán decisiones con respecto a diferentes situaciones que tengan que ver con el grupo y todos se hacen responsables también de las consecuencias de esas decisiones, ¿no? ¿Fueron correctas? Beneficios para ellos. ¿Fueron incorrectas? Tal vez algunas penalizaciones. Pero por eso se llaman participantes, porque estamos pensando en un ser activo y que toma decisiones a la par que sus compañeros, ¿no? Y hay otros principios de evaluación, rápidamente dice ahí, permanencia, que tiene que ver con el avance o dominio, la progresividad, que se da ahí es en cuestión a lo que yo manejaba y sabía con respecto a lo que ahora voy a manejar y saber también con esto, ¿no? La criticidad, que es la capacidad que voy a tener de poder evaluar mi propio trabajo, ¿no? Ya no va a ser ni desde el hígado ni desde el corazón, sino que voy a tener mayor rigor en su momento para revisar mis trabajos y poder decidir algunos elementos. Por ejemplo, en andragogía, el mayor experto en el aprendizaje del participante es el propio participante. Entonces, esto significa que esta criticidad nos va a ayudar a que realmente la persona reconozca que tanto aprendió, desapegado a que está hablando del mismo, ¿no? La practicabilidad tiene que ver con la cuestión de que qué tan aplicativo es esto en lo que estamos manejando. A lo mejor lo que estoy viendo en este momento pues ya ni se aplica porque ya es una técnica antigua o se necesita tecnología de punta que no tenemos tan fácilmente a la mano, ¿no? La flexibilidad tiene que ver con el derecho que tiene el adulto en decidir en qué momento y en qué condiciones debiese ser la evaluación de su aprendizaje. O sea, eso es algo que es bastante diferente a lo que se trabaja comúnmente desde la pedagogía, ¿verdad? El doctor Manuel Castro Pereira, el tercero que está en la parte superior, él dijo que la andragogía es la libertad del adulto en situación de aprendizaje. Estos principios que he ido mencionando rápidamente, estos principios aseguran eso. Aseguran que nadie va a dirigir un proceso formativo, sino que va a facilitarlo y cambia la postura en ese sentido. Bien, hay algunas aportaciones que he ayudado en cuestión de la andragogía. En la pedagogía existe un proceso que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, alguien enseña y alguien aprende, ¿verdad? Bueno, en la andragogía no. El facilitador andragógico sabe que no va a enseñar en un proceso formativo, curso o taller, como lo llamen ustedes. Va a orientar. Por eso el proceso que existe en la andragogía es el proceso de orientación-aprendizaje. No hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, el proceso de enseñanza no cabe en la andragogía, sino que es orientación. Y orientación significa que yo de manera no interferente voy a estar apoyando para que se cumplan las ideas que tengan los participantes al momento de iniciar ese proceso formativo, que está plasmado en un documento que llamamos contrato de aprendizaje, en donde los participantes, de manera, ya sea en equipos de 1, de 3, de 5, decidan qué hacer, o sea, qué evidencias presentar, cuánto va a valer cada evidencia, cuándo lo van a entregar, para que el facilitador sepa de qué manera ese equipo, o ya sea con la cantidad de integrantes, pueda en su momento denotar su aprendizaje. En caso del POA, yo lo que hice en mi participación fue sistematizarlo, o sea, porque estaba como que muy abierto. Ustedes han leído seguramente que, por ejemplo, para cuando se define la pedagogía, generalmente dicen ciencia y arte, ¿no? Bueno, en andragogía igual, o sea, la pedagogía y la andragogía están en el mismo nivel. Bueno, en el caso de la andragogía, igual, es ciencia y arte más todo lo demás, ¿no? Entonces, pero yo veía que estaba más como arte, y el arte es así como de improvisar, como de nada escrito, como de cada quien hágalo como pueda. No, o sea, yo ayudé a sistematizar este POA. Y además, el contrato de aprendizaje también era como tipo, bueno, seguramente alguna vez hicieron algún contrato de arrendamiento o algo muy parecido. Bueno, así más o menos en Venezuela se hacía. Entonces, yo hice una propuesta de un contrato de aprendizaje, pues académico, más fácil de llenar, porque de repente era tan complejo que hasta asustaba a algunos
participantes y los predisponía, ¿no? También la evaluación, es algo importante mencionar, la evaluación andragógica es una evaluación, ya mencioné que el participante es el mayor experto de su aprendizaje. Entonces, la autoevaluación es lo más importante en la andragogía. Y debe de llevar, si lo vamos a llevar a una calificación, debe ser con un porcentaje de hasta un 60% del 100% que puede ser la calificación. Y el resto se puede dividir con el equipo, que sería la coevaluación, y con la evaluación unidireccional, que sería la evaluación que hace el facilitador. Entonces, para que un objeto sea evaluado y calificado, se requiere en su momento 3 perspectivas para poder tener esa amplitud de apreciación de los logros y de las cosas que se pueden mejorar. En la andragogía hay metodologías. Una de ellas es la eutagogía. Van a escuchar nombres así raros, pero la eutagogía tiene que ver con el proceso de aprendizaje autodirigido de los adultos. Yo, por ejemplo, me inscribo a un proceso formativo de los que ustedes ofertan. Bueno, pero a lo mejor yo decido llevármelo paralelamente a una cuestión presencial o virtual, ¿no? Y entonces me someto a los procesos de evaluación que ustedes indiquen, pero quizá lo hago más por fuera que dentro del taller. Entonces, la andragogía, cabe hacer mención que lo que busca es la autorrealización del adulto. Entonces, la autagogía podría ser una alternativa metodológica para trabajarlo. Otro que sería la paragogía. La paragogía es también una metodología de uso andragógico. La autagogía es andragógica. Paragogía es de uso andragógico. ¿Qué significa? Que podemos usar la paragogía también en pedagogía, también en pedagogía, o sea, puede estar en cualquiera de ellas presentes. La paragogía lo han escuchado ustedes como el aprendizaje entre pares, o sea, en lugar de que sea el facilitador con el estudiante en caso de pedagogía o el facilitador con el participante en caso de andragogía, es realmente un participante con otro participante o un estudiante con otro estudiante, dependiendo ahí, ¿no? Entonces, el aprendizaje entre pares es otra metodología muy enriquecedora, muy efectiva también. Hay que saber también cómo trabajarla. Y otra sería el coaching ahí también. El coaching es una actividad no identificada con andragogía, pero que tiene procesos andragógicos muy parecidos. Y también tenemos algunas técnicas de uso andragógico, ya expliqué qué significa mencionarlo así. Están las técnicas de aprendizaje colaborativo, como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, casos, o sea, dependiendo de lo que yo quiera promover, ¿no? En el caso de técnicas andragógicas, tenemos la técnica TPT, propuesta por Malcolm Knowles, que significa todo a sus partes al todo. Significa que iniciamos con un todo, que sería como la muestra, y los participantes van a desarrollar los puntos necesarios para llegar al siguiente todo, que sería el todo de ellos. Entonces, al final tendremos 2 todos, el original y al que llegaron los participantes, que se asume debe ser parecido al que yo estoy presentando. Y tenemos otra que fue hecha por un colectivo de dominicanos, Plena 5.2, que es una forma de debatir, rebatir, dicen los dominicanos, es una forma de debatir con grupos mayores y poder tener una estructura en estos puntos como para llegar a conclusiones. Cuando tenemos un grupo, no sé, 50, 60 personas, esta técnica Plena 5.2 es muy útil en ese sentido. Bueno, pues esa sería una plática acerca de la andragogía. No sé, alguien que me pueda apoyar en cuestión de cómo ando de tiempo para continuar o me detengo hasta aquí. Continúe, doctor, por favor. Gracias. Entonces, nada más voy a cerrar con un ejemplo de aplicación. Tuve que hacer la simulación porque es difícil, pues no tenemos salones para poder hacer la grabación en vivo, ¿no? Pero hice una simulación utilizando la pantalla de WhatsApp, que es muy conocida actualmente por todos nosotros. Entonces, aquí tenemos
esta pantallita que dice grupo con docente, ¿no? Y tenemos esta imagen nos va a ayudar a recrear mentalmente lo que podría ser una escena dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, es un escenario 1, que sería un escenario pedagógico. En el diálogo, el profesor se presenta. Buenos días, jóvenes. Soy Mr. Starkey. Impartiré la materia de investigación. El grupo le contesta, buenos días, profe. No, o me dicen Mr. Starkey, o me dicen profesor. Así, completo. Nada de profe, ¿entendido? Pedagógicamente, a veces sucede esos elementos. Sí, profesor. La primera unidad harán una investigación documental, vale 30%, y me lo entregarán dentro de 3 días. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Será la única actividad? No. Aparte harán 2 lecturas y harán un MindPro. El MindPro es el organizador gráfico que yo inventé, que utilicé para platicarles de andragogía. De cada una de ellas, estas las entregarán el miércoles en imagen y cada organizador gráfico valdrá 20%. Y haremos un examen que valdrá 30%. No, profe, es clásico de los estudiantes. Ya les dije, nada de profe. Ahora, de 10 preguntas serán 20. En un grupo ya sin el profesor, pues obviamente están molestos. Algunas preguntas ahí un poco fuertes y otros intentando apaciguar el asunto, ¿verdad? Es un escenario pedagógico que los que están metidos en la pedagogía lo ven quizá en un porcentaje, si no es que en su totalidad, como algo normal, ¿no? Vamos a ver un escenario ahora andragógico. Y también es un grupo con docente. El tigre. No sé si podrían apagar ahí el micro. Tigre. El tigre. El tigre. Alguien que me ayude de staff para apagar el micro ahí de esa persona. Bien, gracias. Entonces, el grupo con docente dice, buenos días, jóvenes, soy Mr. Smarky, es otro nombre. Colaboraré con su materia de investigación. Buenos días, profe. Hola, también pueden decirme Smarky o John, que es mi nombre. Sí, gracias, John. La primera unidad tiene que ver con la revisión del libro de la ciencia de Mario Bunge. ¿Cómo les gustaría que se abordara entre todos? Sobre un acento. Y si leemos el librito, John, me parece bien. ¿Qué podrán mostrar de evidencia? ¿Qué porcentaje valdría? ¿Y cuándo me lo entregarían? ¿Lo podemos hacer en equipos? Claro que sí. Pueden hacer equipos de 1, de 3 y de 5. ¿Se acuerdan que ya lo mencioné hace rato? Ustedes decídanlo y seleccionen a sus integrantes. Ya, John. ¿Podemos hacer un video? Nosotros haremos un podcast, un archivo de audio. Excelente. Igual que a tus compañeros, ¿qué porcentaje valdría y cuándo me lo entregarían? Además, podremos hacer unos mapas de las lecturas del libro, ¿verdad? Por supuesto. Solo dígame también los porcentajes y fechas de entrega. ¿Lo ponemos por escrito? Aquí haciendo alusión al contrato de aprendizaje. Jóvenes, hablemos ahora del porcentaje que tendrá la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional que me corresponde. Ya lo mencioné hace ratito. Después de la discusión y acuerdo, llegan al punto de, entonces lo acordado quedó en que la autoevaluación valdrá 50%. La coevaluación y la evaluación unidireccional, 25% cada una. El grupo le contesta totalmente de acuerdo. El grupo sin John, o sea, el grupo nada más de los puros estudiantes, pues están contentos, ¿no? Me cayó bien John, parece que será un buen semestre con él. A mí también me cayó bien. O sea, son ideas ahí que pueden... Y a lo mejor aquí ustedes ya vieron cosas diferentes, ¿no? Pero para asegurarme que apreciáramos las diferencias, el mismo escenario de hace ratito, lo estoy subrayando en rojo algunas palabras. Y entonces, con esto quiero decirles que la praxis pedagógica es una praxis vertical. El pedagogo dice qué hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo, a qué horas hacerlo, cómo lo van a entregar, cuánto vale, etcétera, etcétera. Por eso lo subrayo palabras como impartiré, o sea que yo estoy parado, que es correcto para un pedagogo, estar parado en su proceso de enseñanza. También a veces los pedagogos son muy tendientes, no voy a decir que todos,
hay un porcentaje, a un control del grupo. Entonces, o me dicen Starkey o me dicen profesor, ¿no? O sea, hace énfasis en eso. Y en el último párrafo de esta pantalla dice, harán, o sea, ya le está diciendo que tienen que hacer, una investigación documental, cuánto vale, cuándo lo van a entregar, ¿no? Eso es una situación pedagógica, que por ejemplo con adolescentes, que con adultos, pues no coinciden, ¿no? Y harán, y el miércoles, y tanto vale, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esas son acciones pedagógicas. En el caso de la andragogía, lo que se busca es hacer algo que los psicólogos llaman rapports. El rapport tiene que ver con generar una empatía entre los participantes y el facilitador. Entre mejor logremos hacer esa buena química, el desarrollo del proceso formativo va a ser mejor. Pero si yo de manera equivocada y muestro una arrogancia, los veo hacia abajo, les hablo así muy medio golpeado, pues obviamente el participante adulto sabe codificar y decodificar igual que uno. Y entonces, no, oye, espérame, este cuate me está queriendo hacer menos, ¿no? Y a lo mejor no tiene estudios, a lo mejor no sabe de lo que yo sé, de lo que sabe, perdón, el facilitador. Sin embargo, pues es un ser humano, ¿no? Y tiene el mismo valor que cualquiera de nosotros. Entonces, en el escenario andragógico, se dan cuenta, no tengo cosas en rojo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el facilitador está hablando de colaborar, quiere decir que vamos a hacerlo entre todos. No dice, yo voy a hacer esto y ustedes van a hacer aquello, ¿no? Sino que está hablando de una colaboración. Y además está invitándoles a que les digan en el último párrafo cómo les gustaría que se abordara entre todos. No están diciendo con ellos, sino está diciendo inclúyeme, ¿no? O sea, el facilitador andragógico o andragogo está en una posición de acompañamiento directo, o sea, incluyente, ¿no? Entonces va a recibir todas las propuestas que quieran los participantes hacer con respecto a una actividad. Solamente va a estarles pidiendo que les digan cuándo se lo van a entregar. Si se dan cuenta, eso fue lo más recurrente en las preguntas. ¿Cuándo se lo van a entregar? ¿Cuánto va a valer? Etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que manejan en un escenario andragógico, a diferencia de un escenario pedagógico, ¿no? Y al final, lo que ya les mencioné, es llegar a acuerdos de porcentajes. Dicen que cuentas claras, amistades duraderas. Pues desde el principio hay que mencionar cuánto va a valer la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. Esas son cosas importantes. Asimismo, como el abordaje en general entre todos de cómo queremos que suceda en la materia, igual, o bueno, el proceso formativo correspondiente, igual con la evaluación en su momento. ¿Okay? Bueno, pues aquí están algunas referencias que utilicé para esta presentación. Algunos son libros de su servidor y obviamente tomé de los andragogos principales lo mejor que nos pueden presentar para esta breve charla, ¿no? Bien, en la parte inferior está mi correo, por si alguien en su momento quisiera contactarme más allá de este evento. Pues yo contesto los correos con todo gusto, así como me dicen nada más, oye Flavio, oye doctor Flavio, como quieran ustedes decirme, estuvimos en el TEA y tal cosa y tengo esta pregunta. Con todo gusto yo la puedo contestar, ¿no? Obviamente estamos pues esperando que también ustedes hagan algunas preguntas en este momento, ¿no? Muchas gracias. Esa es mi participación el día de hoy.